Vamos entonces a lo que sería el último mensaje del mes de jóvenes, pero también el mensaje que cierra ese tema tan hermoso que es la unidad de la iglesia. Así que hay bastantes cosas para hablar y aprender hoy. Vamos a nuestro texto, que está en Romanos capítulo 15, del versículo 1 al 13. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor, todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por el privilegio que es poder estudiar, escuchar y aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender este mensaje y poder como iglesia glorificar a tu nombre, Señor, en lo que nos corresponde, Señor. Esa es nuestra oración en nombre de Jesús. Amén. Imaginen la brillante idea de agarrar individuos muy distintos entre sí, distintos en culturas, distintos en pensamientos, algunos incluso que son enemigos entre sí, y ponerlos juntos con una misión. Parece una idea medio loca, pero esa es la historia que nosotros conocemos en Señor de los Anillos, donde en la historia hay un grupo de personas, hay elfos, hobbits, hay hombres, hay un mago, hay enanos, que juntos forman lo que se llama la Comunidad del Anillo. Justo es el nombre de la primera película y del primer libro. Y el objetivo de este grupo es destruir un anillo que es conocido como el anillo único, el anillo del poder, y ellos juntos empiezan una caminata para esto. Explicando un poco de los personajes, elfos y enanos tenían una gran rivalidad y una enemistad entre sí, porque en cierto momento los enanos necesitaron de los elfos y los elfos simplemente se fueron y no ayudaron a ellos, y ellos enfrentaron una guerra y perdieron una guerra. Hombres que estaban dentro de esa comunidad eran caracterizados por sus momentos de nobleza, pero principalmente por ser muy susceptibles a la tentación
y a la corrupción por el poder. Y los hobbits, que también hacían parte, eran frágiles. Tenían un tamaño como 80 centímetros, más o menos, y no tenían ninguna capacidad buena para la guerra. Esa es la verdad. Sabían cantar. Era lo que sabían hacer, ¿no? La verdad es que los hobbits eran muy débiles en toda esta historia. Y eran muy diversos, pero tenían una misión, que eran unidos por una esperanza, que era destruir este anillo, y era la destrucción de su enemigo, ¿no? Que estaba trayendo una amenaza a su mundo. Bueno, sin más spoilers por ahora, si alguien quiere ver la película, después puedan ver. Pero Pablo en estos versículos está cerrando un tema de divisiones y falta de unidad en la iglesia, que se genera por juicios y menosprecios contra aquellos que piensan de una manera distinta, contra aquellos que tienen un pensamiento distinto sobre cómo agradar a Dios en cosas que la Escritura no deja en claro sobre cómo se debe agradar a Dios, dejando a la conciencia de cada uno. Si va a comer carne, si no va a comer carne, si va a guardar ciertos días festivos, si no va a guardar ciertos días festivos. Y así como en El Señor de los Anillos, nosotros no somos la comunidad del anillo, sino que somos la comunidad de la cruz. Que somos diversos, tenemos culturas distintas, pero que somos unidos por una esperanza. No la esperanza de que un día el mal va a ser destruido, sino que somos reunidos y unidos por la esperanza segura de que todo consumado es. Somos unidos por la obra de Cristo en nosotros, en una comunidad donde el fuerte soporta al débil. Ese va a ser uno de nuestros puntos. Somos unidos por saber que Dios, por medio de su palabra, produce en nosotros la unidad. Ese es nuestro segundo punto. Y somos unidos por reconocer que el plan de reconciliación de Dios no termina en nosotros, sino que Dios nos da la misión de poder proclamar este evangelio y esta misericordia a todas las naciones. Esa es la comunidad de la cruz, donde Cristo atrae para sí débiles, para que por medio de la esperanza en Él puedan ser fortalecidos. Y así podemos arrancar nuestro primer punto, que habla que es una comunidad donde el fuerte soporta al débil. Y quería que pudiéramos reflexionar cómo en general funciona la sociedad, cómo en general funcionan los regímenes totalitarios, cómo los débiles son tratados en estos regímenes, cómo los débiles son tratados en la ley de la selva. En general, lo que se busca es la destrucción de estas personas, porque nos molestan, porque no nos dejan avanzar. Pero Pablo dice cómo funciona en la comunidad de la cruz. Y él dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo primeramente se identifica como alguien fuerte en la historia, alguien que tiene la conciencia informada sobre los determinados temas. Y como fuerte, lo que él dice es que debemos soportar las flaquezas de los débiles. Soportar. No sé si alguna vez alguien dijo que iba a quedar en tu casa por 2 días, pero los 2 días pasaron y la persona siguió ahí y tú empiezas, Dios mío, tengo que soportar a esta persona, pero un día se va, en un momento se va y quedamos ahí soportando, aguantando a esta persona, ya no aguantamos más, pero tenemos que soportar. Ese no es el soportar que Pablo está hablando. Aquí soportar tiene el mismo sentido de sostener. Es cuando tú ves algo que está frágil y se está cayendo y tú agarras, lo sostienes para que no caiga, para que no se destruya. Es como imagínate que estamos aquí
y un pilar se va a caer y todos se ponen a intentar sostener eso. Es el sostener que está hablando Pablo. Los jóvenes que fueron al campamento de 2022 se acuerdan que nuestro micro, antes de llegar al lugar que deberemos estar, 1 kilómetro antes, paró, porque dijo que tenía demasiado barro y no podía seguir. Y entonces todos nosotros tuvimos que bajar con comida, gaseosa, nuestra valija, instrumentos musicales, parlantes, un montón de cosas, y caminar en la oscuridad por 1 kilómetro para llegar a donde queríamos llegar. Y era muy curioso que yo veía que existían fuertes y débiles ahí. No todos estaban cargando el mismo peso. Los fuertes cargaban más. Y a veces un débil quería cargar más peso, pero el fuerte veía que estaba sufriendo y decía, vení, dámelo. Y fuertes cargando un montón de cosas y débiles cargando como una valija nomás. Pero es así. En la historia de Señor de los Anillos hay un momento que a mí me conmueve mucho, que es Frodo, que es el hobbit que carga el anillo. Es un anillo que en la historia trata como su fardo, su carga. Que al tiempo que va pasando, eso le va pesando cada vez más. Y casi al final del camino, él está junto con su amigo Sam, otro hobbit, y ella no puede caminar. Y entonces la historia, el libro, cuenta que Sam lo miró y lloró en su corazón. Pero no brotaron lágrimas de sus ojos secos y ardientes. Y Sam dijo, dije que lo llevaría, aunque eso me rompiera la espalda, y lo haré. Vamos, señor Frodo, exclamó, no puedo cargarlo por usted, no puedo cargar el anillo por usted, es tu fardo, pero puedo cargarlo a usted mientras lo cargas a él. Así que levántese. Vamos, señor Frodo, mi querido, Sam le cargará, solo dígale a dónde ir y él irá. Literalmente, los fuertes ayudando a los débiles. En la comunidad de la cruz, el fuerte no está para derribar o no importarse con el débil, sino que está para sostener, aunque eso le rompa la espalda. Pablo dice eso en Gálatas 6, versículo 2, sobre sobrellevar las cargas unos de otros para cumplir así la ley de Cristo. Y en la práctica eso significa que vamos a necesitar tener paciencia muchas veces con las personas. Vamos a necesitar renunciar muchas de nuestras libertades cristianas para poder caminar junto a aquel que es débil. Caminar junto con aquel que todavía no comprende esta libertad por completo y caminar para que él pueda crecer también. Y hacer eso es muchas veces no agradar a nosotros mismos. Por eso Pablo dice, soporten la flaqueza de los débiles y no agraden a vosotros mismos. Y él añade, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y sobre agradar al prójimo y no agradar a sí mismo, hay dos cosas que son muy importantes que necesitamos comprender. La primera es que, no sé si ustedes ya escucharon el dicho que los padres educan y los abuelos consienten. Yo no estoy 100% de acuerdo, porque yo sé que hay abuelos que no consienten, también hay padres que no educan, por eso también no me estoy de acuerdo completamente con eso. Pero básicamente habla que, ¿cómo es la casa de los abuelos que consienten? Ahí no lavamos platos. Quien tuvo la experiencia, ¿no? No lavamos platos, no hacemos nada, tengo hambre, la gente me trae comida, necesito algo, ahí viene, cualquier cosita, estoy llorando y vienen a hablar conmigo. Así es la casa de los abuelos que consienten. Y a veces, naturalmente, creemos que la comunidad de la cruz es un tipo de casa de los abuelos, donde las personas están para servirme a mí, donde yo vengo esperando que los otros van a hacer a mí. Y si no están haciendo según mis caprichos muchas veces, empiezo a llorar, empiezo a sufrir. Quiero que los otros puedan estar aquí para mí. Somos naturalmente así, yo soy naturalmente así. Y lo que vemos aquí es Pablo hablando sobre el accionar.
donde dentro de la comunidad de la cruz nosotros no estamos esperando que cumplan nuestros caprichos y tampoco estamos deseando cumplir caprichos de otros, sino que estamos dispuestos a accionar para la edificación en lo que es bueno para nuestros hermanos. Y no solamente en los domingos aquí en la iglesia, sino que en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Cómo es nuestra acción, cómo es nuestro accionar para edificar a aquel que está junto a mí? Vea que Pablo usa el vocablo prójimo. No está hablando simplemente a nuestros hermanos, sino que nosotros debemos accionar para el bien del prójimo, para la edificación del prójimo. Y no solamente fuertes con débiles, sino que aquí estamos todos. Todos nosotros estamos ahí. Y quizás alguien correctamente puede decir, pero Pablo en Gálatas 1:10 dice que no estamos para agradar a hombres, sino que estamos para agradar a Dios. Y bueno, es verdad. Pablo realmente dijo eso. Y Pablo coincide con eso. Porque Pablo no está hablando que nosotros debemos agradar a nuestro prójimo en lugar de agradar a Dios. Lo que él está diciendo es que debemos agradar a nuestro prójimo en lugar de agradar a nosotros mismos. No es cuestión de agradar a Dios, al prójimo en lugar de Dios, sino que al prójimo en lugar de mí mismo. Pasa que nosotros somos tan orientados y preocupados con nosotros mismos que la idea de soportar a alguien que es débil, de restringir nuestra libertad, es bueno hasta el momento que me sirve a mí o que me agrade a mí. Y esa es la segunda cosa importante comprender sobre el tema de agradar al prójimo y no agradar a sí mismo. Y yo les confieso que por mucho tiempo, cuando yo escuchaba a Pablo hablando, no agrade a sí mismo, el camino entre mi oído y mi cerebro y mi corazón, el mensaje que llegaba era que Pablo estaba diciendo, tu vida tiene que ser miserable. No tiene que importarse con tu felicidad. Tú no tienes que ser alegre. Entre escuchar y lo que llegaba a mi corazón era que no agradar a mí mismo era un llamamiento a una vida triste. No sé si tú te sientes así a veces. La invitación de no agradarse a sí mismo parece una invitación a una vida miserable. Pero eso es algo que nuestro ego quiere decir a nosotros. Eso es algo que el viejo hombre, o quizás el hombre que todavía tenemos en nosotros si no estamos en Cristo, lo que en resumen cuando pensamos así, lo que estamos diciendo es que yo no puedo ser feliz a menos que me agrade a mí mismo. Y esa es la peor esclavitud que nosotros podemos tener. Yo no puedo ser feliz a menos que yo agrade a mí mismo. Pero Pablo presenta otro camino. El Evangelio presenta otro camino para nosotros, porque Pablo dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pablo trae en el Salmo 169, versículo 9, la autonegación de Cristo. Pablo pone en la voz de Cristo lo que David estaba escribiendo. Y el versículo, en otra versión que podemos comprender un poco mejor, el versículo completo dice, el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultaban han caído sobre mí. No está hablando simplemente de Cristo cargando a los débiles que somos nosotros, lo que es una verdad. Pero el versículo principalmente está hablando que Cristo no agradó a sí mismo, porque por amor al celo de la casa de Dios, por amor al celo, por el celo a la gloria de Dios, Cristo carga sobre él los vituperios, las ofensas, las acciones, todo lo que era dirigido a Dios, hechos por mí, hechos por ti, Él carga sobre él. Todos los insultos, toda la altivez, todas las ofensas, burlas, todas las cosas, toda la idolatría, toda la soberbia,
él carga sobre él y se cae sobre Cristo. Y negando a sí mismo, no agradando a sí mismo, Cristo se entrega a la cruz y recibe en él el castigo de todo el pecado hecho en contra de Dios. Por amor a Dios y en nuestro favor, cae sobre él el castigo que nos trae la paz. Cristo, por amor a la gloria de Dios, no agrada a sí mismo. Y delante del ejemplo de Cristo, dame una buena razón para no soportar la flaqueza de los débiles. Delante del ejemplo de Cristo, encuentre una buena razón para no activamente hacer el bien a nuestros hermanos. Nuestro Dios, nuestro Cristo, tiene huecos en sus manos. Dame una buena razón para no negarse a sí mismo. La invitación a no agradar a sí mismo no es una invitación a una vida miserable. Lo que Pablo desea es que podamos gozarnos. Así como Cristo, por el gozo que estaba puesto delante de él, se entregó a la cruz y no se importó con la vergüenza. La invitación de no agradarnos a nosotros mismos es la invitación de que podamos alegrarnos en servir a nuestro prójimo. Soportar al hermano débil y no agradar a nosotros mismos es ser libre. Porque cuando hacemos eso, es cuando más nos parecemos con Cristo. Esa es la primera cosa que necesitamos comprender de ese texto. Una comunidad donde el fuerte soporta, carga, sostiene al débil. Y el segundo punto, que va del versículo 4 al versículo 6, habla sobre una comunidad que glorifica a Dios por medio de las Escrituras. Y Pablo empieza a explicar por qué está utilizando Salmo 169 para hablar sobre la autonegación de Cristo. Y Pablo dice que las cosas que se escribieron antes, versículo 4, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que Pablo está hablando en nosotros es que es por medio de la lectura de las Escrituras, es por medio de la palabra que nosotros podemos crecer en nuestra vida cristiana. Todo lo que está en la palabra, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que en este momento Pablo estaba escribiendo, todo eso sirve para nuestra paciencia, consolación y esperanza, y para nuestra enseñanza. Porque muchas veces nosotros vamos a lidiar con personas que nos van a herir. A veces lidiar con hermanos en la fe puede ser muy difícil. Aunque somos conocidos por ser ovejas de Cristo, yo estaba investigando y las ovejas tienen quijadas muy fuertes. Y a veces cuando una oveja muerde, eso puede causar una lesión bastante fuerte. Y a veces olvidamos de eso, que ovejas muerden. Ovejas muerden y la mordida de la oveja duele y duele mucho. Y cuando una oveja débil te muerde, cuando un hermano en la fe, alguien querido, alguien en tu casa, un pariente, te muerde, eso duele. Necesitamos consolación y paciencia. ¿Y dónde vamos a encontrar consolación y paciencia? En la Escritura, en la palabra. Cuando somos heridos, nuestra primera reacción es decir, hasta aquí llegamos. Ya no voy a hacer nada para esta persona, ya no voy a agradar a él ni para edificación. Ya no quiero hacer nada con esta persona, voy a agradar ahora a mí mismo. En este momento necesitamos de la palabra. Ahí volvemos a la Escritura y encontramos esperanza. Hay una otra historia dentro de Los Señores de los Anillos, que es cuando Aragorn, uno de los miembros, está él, el elfo y el enano, y ellos están en un abismo, en una batalla donde ellos saben que va a ser muy difícil, que posiblemente no van a salir. Pero en un momento Aragorn se acuerda de unas palabras que Gandalf
que era el mago que les guiaba, le dijo, y un momento Gandalf le dijo, espera mi llegada con la primera luz del quinto día al alba, mira al este. Y con esta palabra, con este recuerdo, cobró ánimo y esperanza para seguir en la batalla. Cuando nosotros somos mordidos, somos heridos, nosotros vamos a la Escritura y nosotros vemos Pedro, la oveja, mordiendo, negando a Cristo. Pero a la vez también vemos a Cristo perdonando a Pedro. Vemos la misericordia y el amor de nuestro Señor. Vemos en toda la Escritura del Antiguo Testamento, en todos los momentos, revelando a Cristo para nuestra esperanza. Tenemos un pensamiento muchas veces que somos llevados a pensar que la teología enfría al creyente. No sé si ya escuchaste eso. Y a veces decimos no, porque la letra mata. La letra mata si nosotros intentamos agarrar lo que está en la Escritura y usar de eso para ganar nuestra propia salvación. Pero la Escritura sirve para nuestra esperanza. Conocer las doctrinas de justificación, redención, regeneración, predestinación, la profundidad de la unión con Cristo, la escatología, eso nos sirve para enfriarnos. Según lo que Pablo está diciendo, esto es fuente de consolación y paciencia para que tengamos esperanza. Que podamos abrir nuestras escrituras y que podamos leer como una comunidad y aprender juntos. Las escrituras nos dan paciencia y consolación porque son palabras de Dios de paciencia y consolación, que es como Pablo sigue en el versículo 5 y 6. Pablo dice, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 5 y 6 es como si fuera una oración de deseo de Pablo en favor de los hermanos ahí en Roma. Si lo que leímos antes, la paciencia y la consolación llevan la esperanza, aquí Pablo está hablando que el Dios de paciencia y consolación nos lleva a una esperanza. Y la esperanza es tener un mismo sentir en Cristo Jesús, para que juntos podamos glorificar a Dios. Con mismo sentir, Pablo no está diciendo que tengamos que coincidir en todos los temas posibles del universo, que no podamos tener algunas diferencias en algunos temas. Justamente lo que Pablo está hablando por un capítulo y medio. Hay diferencias, pero aún así hay un mismo sentir. Está hablando sobre una misma perspectiva y un mismo propósito, que es glorificar a Dios. Glorificar a Dios, proclamar el Evangelio. Eso nos une. A veces caemos en el error de intentar producir el mismo sentir por medio de actividades, ¿no? Por medio de, no sé, juegos de fútbol. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, en la salida de diciembre, no son cosas malas, son cosas muy buenas. El problema es cuando intentamos encontrar la unidad por medio de estas cosas. Tener un mismo sentir en Cristo Jesús no es algo que un partido de fútbol, no es algo que la proteína a la estaca no va a dar. Un mismo sentir según Cristo Jesús es algo que el propio Dios de paciencia y consolación produce en nosotros. No importa cuántos programas evangelísticos nosotros hagamos, no importa cuántas clases y cuán buenas sean las clases de escuela dominical, cuánta plata o cuántos años tenga una iglesia, si no hay una sola voz, si no hay lo que Pablo muestra, que es ser unánimes, Dios no está siendo glorificado en este lugar. Levantar la voz, unánimes, para glorificar a Dios. Dios no va a permitir que su gloria sea proclamada en medio a discordias y controversias. Es siempre bueno recordar eso ante una asamblea. Siempre importante. Dios da un alto valor a la unidad del cuerpo.
Deseamos la paz que sobrepasa todo el entendimiento, ¿no es cierto? Pero la paz que sobrepasa todo el entendimiento viene con nuestras Biblias abiertas. Viene con la paciencia y la consolación de las Escrituras, que el Dios de paciencia y consolación produce en nosotros. Que podamos abrir nuestras Biblias a diario. Abrir nuestras Biblias no solamente los domingos, y tampoco solamente solos en nuestras casas, sino que esposos abran sus Biblias con sus esposas, con sus hijos. En el trabajo aprovechen oportunidades para hablar sobre la Escritura. La paciencia y la consolación que vamos a necesitar para soportarnos unos a otros viene por medio de eso, porque Dios mismo produce eso en nosotros. Y el tercer punto y último habla sobre una comunidad que es unida por el plan de reconciliación de Dios. Y Pablo vuelve a repetir en el versículo 7, vamos del 7 al 12, vuelve a repetir en el versículo 7 lo que él ya dijo en el versículo 1 y 3 del capítulo 14. Recibíos unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y nos hace rememorar las verdades del Evangelio. Cristo, por su obra, que nosotros accedemos por la fe, fue lo que nos recibió. No dependiendo de nuestras obras, no dependiendo de nuestra obediencia, no dependiendo de nuestros méritos o cualquier cosa nuestra, nos recibe como parte de la familia. Pablo rememora, hermanos, ustedes son parte de una misma familia. No solo los fuertes deben recibir a los débiles. Aquí Pablo está hablando que ambos reciben unos a otros, porque eso es para la gloria de Dios. Soportar, recibir, animar, exhortar, reprender, discipular. Cuando nosotros hacemos eso, estamos glorificando a Dios. Y Pablo sigue hablando sobre algo de Cristo ser siervo de circuncisión, gentiles, padres, judíos, promesas. Él dice, Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Pablo, en su contexto, el gran problema entre fuertes y débiles era un problema entre una barrera que existía entre judíos y gentiles, que son los no judíos. Y Pablo entonces empieza a mostrar que esa barrera en Cristo no existe, porque Cristo viene para ser el siervo de la circuncisión. Es decir, Cristo viene a las ovejas perdidas de Israel para comprobar la fidelidad de Dios y las promesas hechas a los padres, es decir, a los patriarcas, pero también que para por medio de eso los gentiles puedan glorificar a Dios por su misericordia. En lo que es fundamental entre judíos y no judíos, en las cuestiones de divisiones en la iglesia de Roma, en lo que es fundamental no hay diferencia. Porque Cristo los reunió a ambos de un estado miserable. Y Cristo, por medio de su obra, reconcilió ambos los pueblos para Dios. Y ahora ambos están en un solo rebaño, un solo criadero y bajo la regencia de un único pastor. Hubo un plan de reconciliación, pero por alguna razón ellos todavía creían que estaban en guerra. Y hace unas semanas yo estaba leyendo una historia que por favor busquen después para que no digan que es mentira. Pero miren el nombre del artículo. El artículo dice así: la increíble historia del japonés que se escondió en la selva durante 30 años sin saber del fin de la Segunda Guerra Mundial. Es la historia de un japonés, Hiro Onoda, no sé cómo se dice. Era un soldado japonés que fue enviado a la Filipina, a la selva filipina, y se quedó 30 años escondido ahí porque no creía que se había acabado la Segunda Guerra Mundial. Fue enviado para ser un espía, para ver cómo los enemigos estaban actuando. La guerra se acabó, enviaban mensajes, se caía de avión mensajes, pero él creía que era todo mentira. El enemigo estaba intentando engañar. Y él se quedó 30 años pensando que estaba en guerra todavía, hasta que lo encontraron
30 años después, él fue en 1944 y solamente en 1974 alguien llegó y él solo se rindió cuando un superior antiguo le dijo, mira, la guerra se acabó mismo, puedes salir, puedes volver a vivir, ¿no? Y así estaban los judíos y los gentiles. Creían que la guerra no había acabado, pero la guerra ya había acabado y Pablo es aquel que está avisando, mira, ya no hay guerra, es un solo pueblo ahora. Nuestros problemas en general aquí en esta iglesia no se trata de judíos y no judíos, aunque estamos en un barrio que tiene muchos judíos, no es la cuestión de nuestra iglesia, pero aún así el mensaje de Pablo que muestra aquí sirve para nosotros, porque muestra que en Cristo, por la obra de Cristo, todos nosotros recibimos misericordia para poder glorificar a Dios. Y si nosotros volvemos, es hermoso eso, porque si nosotros volvemos a Romanos 1, cuando Pablo está hablando de la condición del hombre, en el versículo 21, él dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que Pablo está hablando es que lo que Cristo hace es la reversión de Romanos 1:21. Que por medio de la obra de Cristo, aquellos que antes no podían glorificar a Dios, ahora encuentran misericordia para hacer eso. Argentinos, bolivianos, ecuatorianos, venezolanos, no voy a decir todos los países, si no me voy a perder, pero incluso chilenos. No importa el país, no importa la generación, si has creído en Cristo, si te has arrepentido de tu pecado, si has creído en la obra redentora del Señor, nosotros somos parte de la familia de Dios. Tú eres mi hermano y yo te voy a recibir. Así debemos pensar. Vamos a soportar si es necesario. Vamos a sostener si es necesario. Espero que, si posible, no muerda mucho, pero si muerde, vamos a tener la paciencia y la consolación de las Escrituras. Y Pablo sigue hablando y comprobando la afirmación de la reconciliación de los pueblos en Dios. Él utiliza las Escrituras y él dice, como está escrito, y también eso, y también eso. Y Pablo hace algo interesante porque él pasa por todas las Escrituras, porque él va, versículos 9 y 10, hablando sobre los escritos, ¿no? Sobre la ley, ahí que está en la Escritura, pasa por los salmos en el versículo 11 y pasa por los profetas en el versículo 12, mostrando que por todas las Escrituras Dios tenía un plan de reconciliación de todos los pueblos. Y de todos estos versículos que Pablo nombra, yo quiero enfocar en el último, que es el versículo 12, pero que es una referencia a Isaías 11:10. Dice que estará la raíz de Isaí, y él se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Aquí el profeta, en el contexto de Isaías, está hablando al remanente fiel de Israel. Aquella pequeña cantidad de gente que seguía fiel a Dios. Y lo que él estaba diciendo es que todo estaba sin esperanza. Decía que la casa de David era como un tronco seco y sin vigor. Catástrofe total. Pero lo que él está hablando es que de la raíz de Isaí, es decir, de David, se levantará un brote, una rama de esas raíces desfiguradas que va a traer gloria a la casa de Dios. Y Pablo aplica, interpreta ese texto, hablando que este brote es Cristo. Cristo es aquel que trae la gloria al pueblo de Dios. Y por eso todos nosotros podemos esperar en Él. Es el único camino. Es la verdad y la vida. Descansar en Él. Esperar en Dios en estos versículos es descansar, confiar, depender. Los gentiles dependen de Dios, así como los judíos, porque todos son un solo pueblo. Y ahora podemos preguntar, pero ¿y de qué eso importa para mi unidad y la unidad de la iglesia? Importa en otro gran punto, porque a la iglesia fue dada la gran comisión.
para que nosotros podamos proclamar las verdades, la buena noticia de que en Cristo hay redención, que en Cristo encontramos misericordia, que en Cristo encontramos redención y que hay paz ahora con Dios. Y una iglesia que desea glorificar a Dios es una iglesia que proclama el Evangelio. Y una iglesia que proclama el Evangelio necesita saber lidiar con débiles. Porque todos cuando reciben el Evangelio son débiles. Cuando musulmanes se convierten, son débiles. Cuando ateos se convierten, son débiles. Cuando agnósticos se convierten, son débiles. Cuando yo me convertí, yo era débil. ¿Cuántos prejuicios yo tenía? ¿Cuántas cosas yo creía que eso no se puede hacer? Y con paciencia, amor, personas me soportaron. Personas me enseñaron a leer la Escritura. Personas me discipularon, me enseñaron a orar. Porque la comunidad de la cruz es una comunidad de débiles que son fortalecidos por la esperanza que tenemos en Cristo. Somos fortalecidos por la obra del Señor en nosotros. Y nuestra conclusión, en el versículo 13, también es un ruego de Pablo para los cristianos. Y es un Pablo al Dios de la esperanza, es decir, al Dios a quien todos nosotros esperamos. Y lo que Pablo está hablando es que es posible tener gozo y paz en nuestra fe. Es posible tener gozo y paz en nuestra fe. Y es posible hacer eso mismo no agradando a nosotros mismos. Porque es el propio Dios de esperanza quien llena a nosotros todos de eso. Y Él hace eso por medio del poder del Espíritu Santo para que podamos abundar en esperanza unos con otros, mismo con temas que no coincidimos. Pero aún así podemos abundar en esperanza. Al inicio yo comenté un poco sobre los personajes de la comunidad El Anillo y comenté que elfos y enanos eran peleados, tenían ahí una enemistad bastante fuerte. Y hay otra escena que es muy interesante y puede ilustrar para finalizar. En una de las batallas más difíciles, el enano Gimli, él confiesa a Legolas, que es el elfo, ellos estaban batallando juntos, aún así, con esa enemistad, y él confiesa: nunca pensé que moriría luchando codo a codo con un elfo. Y a lo que Legolas responde: pero ¿y codo a codo con un amigo? Gimli, con una sonrisa, le dice: sí, eso sí lo puedo hacer. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La esperanza que tenemos en Cristo nos llama a la unidad. Y terminando esta serie de predicaciones, nosotros somos llamados a luchar juntos en contra del pecado, a animarnos unos a otros, a enseñarnos, corregirnos, porque ya hablamos que el recibir no significa haga lo que quieras, sino que corregimos unos a otros y soportamos unos a otros. Y unidos proclamamos el mensaje de salvación, donde Cristo invita a todos aquellos que están trabajados y cargados para que puedan encontrar descanso en Él. Quizás si hay alguien acá que no es cristiano, que se da cuenta que has vivido para agradar a sí mismo, esa es la invitación de Cristo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros somos la comunidad de la cruz, unidos por un sacrificio, por una obra y por un amor infinito de nuestro Dios. Que podamos proclamar el Evangelio y glorificar a Él siempre a una sola voz. Oremos. Padre Santo, glorificado sea tu nombre. Te agradecemos, Padre, porque si dependiera de nosotros,
Estaremos en peleas, discusiones, disensiones, enemigos y apartados. Pero por medio de tu voluntad, Señor, tú deseaste salvar a pecadores y reunir a estos pecadores en un lugar para glorificar y exaltar a tu nombre. Ayúdanos como iglesia, Señor, a depender de ti, a ver en la obra de Cristo que habita en nosotros por el Espíritu Santo, que por medio de eso podamos soportar, aunque eso nos rompa la espalda. Ayúdanos, Señor, a encontrar esa paciencia y consolación por medio de las Escrituras que revelan tu carácter, tu amor, tu santidad y tu misericordia. Y que podamos proclamar esa misericordia, Señor, llamando hombres y mujeres de todas las naciones a la fe y al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor. Esa es nuestra oración en nombre de Jesús. Amén.